Muy buenas tardes. El día de hoy venimos a presentarles en el marco de las conferencias vía streaming del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia la charla programada denominada Riesgos laborales y enfermedades profesionales para los médicos veterinarios y zootecnistas. En este momento, pues para unas palabras introductorias vamos a presentar al doctor Jair Gómez para que dé inicio a esta charla. Mucho gusto a todos los colegas en todo el país y en los otros países donde nos puedan estar viendo. Es un placer para Convescol y para ACOBES dar cumplimiento a un compromiso que habíamos hecho público desde hace muchos meses, en el sentido de que estaríamos trabajando en dirección a examinar el problema complicado que tenemos los médicos veterinarios y los zootecnistas en cuanto a la presentación frecuente de riesgos laborales y enfermedades profesionales. Se tiene uno que preocupar cuando los reportes aislados por investigaciones de las universidades, por investigaciones nacionales e internacionales, nos indican que en un año el 92% o el 80% en otros casos de los profesionales de nuestras disciplinas han estado presentando al menos un accidente laboral. Entonces, en cumplimiento de ese compromiso, nos hemos puesto en contacto desde hace ya varias semanas con el Ministerio del Trabajo y hoy estamos muy satisfechos de poder presentar ante ustedes este conversatorio que esperamos pueda aclarar y guiarnos mucho a todos en el camino difícil que tenemos en nuestro trabajo para que lo hagamos cada vez mejor y en el marco de las normas. Muchas gracias, doctor Jairo Gómez, el representante de ACOBES. En este momento, pues ahora vamos a dar partida a la doctora Andrea Torres Matiz, que es la directora de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo. Doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Este escenario es muy importante para el Ministerio del Trabajo por todo lo que estamos haciendo a nivel país en aras de sensibilizar, que todos seamos conscientes de la importancia de cuidarnos nosotros trabajadores y cuidar también a nuestros compañeros trabajadores. Tener el conocimiento es muy importante para asimismo tener una cultura del autocuidado. Quiero mostrarles algunas cifras para entrar en contexto de qué está pasando en el país en materia de accidentalidad y de enfermedad laboral, unas cifras generales que tenemos. Podemos observar en la diapositiva que está en este momento en transmisión que el número de afiliados al sistema de riesgos laborales va creciendo, va aumentando, asimismo va aumentando la accidentalidad, donde en el año 2014 tuvimos 682.000 accidentes, ahorita estamos en 723.000, y la mortalidad, pues también tenemos desafortunadamente accidentes fatales. Estos son números que si los vemos así fríamente, perdemos la esencia de estos datos, porque cada número de estos significa una persona, un ser humano. Por ejemplo, en la cifra de mortalidad significan que tuvimos en el año 2015 563 personas que se despidieron en la mañana de sus esposas, de sus esposos, y en la noche no llegaron a cenar. Eso es lo que significa. En riesgos laborales lo miramos por tasas. Entonces, en esta diapositiva, en la tabla de abajo, se puede observar el comportamiento de la tasa de accidentalidad, por ejemplo. Y ahí podemos observar cómo en el año 2011 la tasa fue de 7.2, año 2012 7.2, 2013 7.5, 2014 7.7, 2015 7.4. ¿Qué significa esto? Que es un llamado a que tenemos que hacer un cambio, a que tenemos que hacer un clic y cambiar este comportamiento, porque llevamos más de 5 años donde Colombia está estancado en una tasa del 7. Es decir, por cada 100 trabajadores se nos están accidentando 7 con ocasión al trabajo. Internacionalmente, si nos comparamos a nivel mundial, la tasa oscila entre un 8 y un 12. Lo que quiere decir es que podríamos estar comparándonos, estamos bien, pero si nos comparamos de cifras de países desarrollados en la materia, que su tasa es del 3,
estamos lejos de esta meta. Por esto es el llamado importante para trabajar en conjunto en acciones para poder disminuir este comportamiento que, repito, son seres humanos los que están reflejados en estos números. En la siguiente diapositiva, que esto igual es una presentación que va a quedar a disposición para que se la remitan a ustedes, podemos ver el comportamiento de la tasa por sectores económicos, donde se puede observar que en segundo lugar en el año 2015 la tasa de accidentalidad se encuentra precisamente el tema de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y así sucesivamente porque está ordenado de mayor a menor. Es por eso que el gobierno nacional establece que se debe implementar o debe haber un cambio en lo que se trata y se maneja de salud ocupacional para nuestros trabajadores, para todos nosotros, y cambia a un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, donde, como su nombre lo indica, está buscando una gestión. Para esto existen unas guías que ustedes pueden encontrar en la página del Ministerio del Trabajo, donde pueden entrar más en detalle en esta información. Tenemos una guía para la implementación para empresas pequeñas, para que puedan implementar este sistema, pero también tenemos una guía para aquellas empresas que de pronto trabajen con empresas de servicios temporales y tengan trabajadores en misión, y les sirve para ver cómo se va a trabajar con este tipo de trabajadores. El objetivo de la norma es llegar absolutamente a todo tipo de contratación, sea civil, comercial, administrativo, a todo tipo de contrataciones, no importa la forma de contratación del trabajador, si es de planta, si es en misión, cooperado, si es independiente, si es subcontratista. Todos los trabajadores hay que protegerlos, todos, no hay diferencia en la clase de trabajador. Aquí estamos hablando de seres humanos. El propósito, prevenir lesiones y enfermedades laborales y promover y proteger la salud de los trabajadores. Esto es para aquellas personas que conozcan un poco del sistema de gestión de calidad, porque el mensaje que estamos dando a todo el país es que se unan las personas que saben implementar o saben de sistemas de gestión de calidad con aquellas personas que saben de prevención de riesgos laborales. Si se unen en ese trabajo mancomunado para implementar la seguridad y salud de los trabajadores bajo un sistema, que es lo que estamos pidiendo, se va a implementar y se va a adelantar más rápidamente este trabajo, porque los de calidad son expertos en acciones preventivas, correctivas, en la revisión de la alta dirección, en la auditoría, en la planificación, como también son expertos en materia de prevención los que han venido trabajando el tema de riesgos laborales en los años anteriores. Por eso, en esta presentación simplemente es un paralelo de lo que exige la norma ISO que salió el año pasado y lo que va a exigir la norma OSHA este año que sale, comparado con lo que nos exige el sistema de gestión, para que se pueda ver y puedan observar ustedes y tengan la tranquilidad de que está absolutamente interrelacionado y articulado. ¿Qué pedimos? Que se aplique el ciclo PHVA, que tengamos una planeación de lo que vamos a hacer para cuidar a los trabajadores, para cuidarnos nosotros mismos, hacer esas actividades, verificar que lo que se implementó logró el resultado que queríamos, y hacemos las acciones correctivas y preventivas al detectar que toca implementar mejoras al respecto. Existen unas obligaciones y unas responsabilidades por parte de todos los actores. Los empleadores tienen unas obligaciones como tal, los trabajadores también. Recordemos que el trabajador está obligado a cuidar su salud, informar de su estado de salud también, cumplir con las normas y reglamentos de seguridad que se tengan en las empresas. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que existe un artículo, que es el artículo 91 del Decreto Ley 1295 del 94, que establece que si un trabajador incumple las normas de seguridad al interior de la empresa, puede ser o es justa causa de despido, hay que llevarlo al inspector para el respectivo permiso. Las administradoras de riesgos laborales también tienen unas funciones. Aquí es importante recordar que unas son las obligaciones de los empleadores y otras las de las administradoras de riesgos laborales. No podemos pedir a las administradoras de riesgos que nos hagan las tareas que nos corresponden como empleadores. La norma lo dice, entonces, ¿cómo sabemos esta diferencia? Pues todo aquello que diga el empleador debe, obligación del empleador, el empleador dará al trabajador sin ningún costo, el empleador tendrá que dar o tendrá que realizar. Esto no lo puede hacer una ARL. Lo que se hace una ARL es guiar, asesorar frente a lo que esté haciendo el empleador para ver si lo estamos haciendo de manera correcta.
Importante, la norma nos pide que tenemos que guardar una documentación por un término de 20 años. ¿Por qué nos pide esto? Precisamente para resguardar la información respecto a los trabajadores, los resultados de sus exámenes periódicos de ingreso, de retiro, y esta documentación se guarda apenas se retira el trabajador durante 20 años. ¿Por qué esto? Precisamente lo tomamos de la normatividad que existe en el sistema de salud frente al tema de las historias clínicas de las personas, y recordemos que esto es una historia ocupacional del trabajador, entonces debemos conservarlo durante el mismo tiempo y de 20 años, y esto nos va a permitir a futuro que si toca entrar a calificar si una enfermedad de una persona su origen es laboral o origen es común, entonces la documentación que existe, que esté guardada, es la que nos va a permitir a futuro calificar esta situación. Eso nos tocó hacerlo debido a que, aun cuando existía una norma desde 1989 que exigía a cada uno de los empleadores guardarse, o tener, conservar, realizar unas actividades frente a las cuales tenían que guardar su soporte, pues no se tienen. Y hoy en día hay muchos problemas en materia de calificación y muchas cosas que seguramente un trabajador pudiese ser de origen laboral, hay dificultades para poderlo calificar porque no existe todo el soporte. Estamos teniendo que mandar a los empleadores a reconstruir toda la información, siendo más costoso y más oneroso para el empleador esta situación. En la guía van a aparecer un sinnúmero de herramientas que les van a ayudar a implementar paso a paso este sistema. Esto simplemente es una imagen de una parte de lo que tiene esta guía. ¿Qué estamos planteando? Que implementemos el sistema en 10 pasos. Son 10 pasos sencillos donde pedimos que arranquen por una evaluación inicial. La guía tiene un ejemplo de la evaluación inicial que se puede diligenciar y para la empresa pequeña, y con esto cumpliría con esto. En este momento se encuentra ya en un trabajo conjunto entre la ANDI y la OIT, con el apoyo del Ministerio de Trabajo se va a sacar una guía también para ayudar a las empresas y su cadena de valor a implementar el sistema, y pues lo que les comentaba también de los trabajadores de emisión. Los 10 pasos corresponden a esta evaluación inicial, seguido de lo que consideramos que es clave, que es la identificación de peligros, su evaluación y valoración. Entonces, mirar, por ejemplo, a los factores de que pueden estar, o a los peligros que pueden estar expuestos nuestros veterinarios, todos estos trabajadores que están expuestos a un sinnúmero de riesgos que les puede generar unas enfermedades a futuro. Hay que evaluarlas, hay que mirarlas y hay que saber qué acciones de prevención vamos a implementar para que precisamente no se nos enfermen. Luego de determinar esto, pues fijamos una política de objetivos, que es precisamente que no se nos vayan a enfermar. Generamos un plan anual de trabajo con las actividades que se van a desarrollar. Luego pues hay que hacer un plan de capacitación, porque tenemos que decirle a nuestros trabajadores de qué se pueden enfermar y cómo se deben proteger según las herramientas que como empleadores les demos para que precisamente no se enfermen. Paso número 6, si ya tenemos que tener un plan de emergencias y desastres, la implementación como tal. Aquí yo hago un llamado frente al tema de estar preparados. Podemos aprovechar la preparación que nos hacen en las empresas y que podemos hacer desde las empresas, precisamente para estar preparados para situaciones como la lamentable situación que nos ocurrió este fin de semana en nuestro hermano país, donde ocurrió precisamente un día fin de semana, en la noche, no fue en horarios laborales. Entonces estar preparado para estas situaciones es muy importante. Entonces preparar a nuestros trabajadores disminuye la vulnerabilidad que puedan tener si una situación ocurre cuando está trabajando, un desastre, una calamidad, una emergencia, pero también los deja preparados por si llega a pasar cuando está con sus familias, pues puedan ayudar y salvar a sus familias. Séptimo, si ya tenemos accidentes o enfermedades, pues hay que hacer el proceso de investigación respectivo. Octavo, pues todo el proceso de adquirir los bienes y servicios con calidad para nuestros trabajadores que realmente los protejan. Paso número 8, hacer la medición de los resultados o de todas las acciones que implementamos. Y finalmente, paso número 10, hacer las acciones preventivas y correctivas. Con estos 10 pasos, sencillos, fáciles, con esto implementamos el sistema de gestión. ¿Qué funciones tiene el COPAS? Y esto es muy importante para los miembros del COPAS.
La norma no dice un título que diga funciones del COPAS, sino que se encuentra regado en la norma. Importante, a los trabajadores a los cuales hay que hacerles, a las empresas donde hay que hacer mediciones ambientales, los resultados de estas mediciones se le tienen que entregar al COPAS. Recordemos que hay que hacer un plan de capacitación, como lo mencionaba anteriormente. Este plan anual se revisa con el COPAS. Si hay que hacer la auditoría anual, que lo mencionaba también en la parte de mediciones, pues tenemos que hacerlo y prepararlo con el COPAS, este plan de auditoría. Y también, ojo, para los que ya han implementado el sistema o están implementándolo, toda etapa del sistema debe rendírsele un informe al COPAS de cada vez que vamos implementando una etapa. El paso número 1, lo decía, en la guía encontramos una lista que podamos revisar, que podemos diligenciar, y con eso cumpliríamos con este paso, especialmente empresa pequeña. Se puede complementar, es simplemente una guía. Pero quiero llegar al paso número 2, que es el que consideramos más importante, que es precisamente la identificación de peligros, su evaluación y valoración. Entonces, por ejemplo, identificar qué clase de enfermedades nos puede dar precisamente para aquellas personas que se encuentran en actividades de veterinaria, actividades agrícolas, pecuarias, silviculturas, curtiembres. Miramos, tenemos una herramienta como por ejemplo la tabla de enfermedades, decreto 4777, se los corroboro ahorita, donde está establecido absolutamente las enfermedades que pueden contraerse con ocasión al trabajo. Allí está establecido la actividad que realiza la persona y la posible enfermedad que puede adquirir. Entonces recordemos, se pueden tener enfermedades como tuberculosis, carbúnquico, brucelosis, leptospirosis, pistacosis, tétano, enfermedades que le dan a los criadores y tratadores de aves. Entonces tenemos un sinnúmero de enfermedades allí. Si nosotros identificamos todas esas enfermedades que podemos tener, pues buscamos las acciones que debemos realizar precisamente para disminuir la posibilidad de que se nos generen estas enfermedades en los trabajadores. Asimismo, pues como nos lo dice la norma, hay que hacer una identificación de los peligros, evaluación y valoración. Entonces quiero explicar como de una forma fácil qué significa esto de identificación, evaluación y valoración. Como mencionaba identificación, acabo de mencionarles algunas enfermedades que ustedes pueden identificar, pero si ya nos vamos a ciertas situaciones de posibilidades de accidentes y de caídas, pues vamos a identificar qué es lo que puede pasar. A través de estas imágenes quiero llevarlos como un poco de la mano en la materia. Por ejemplo, en estas fotografías pueden observar algunos peligros que fácilmente podemos identificar, como por ejemplo, acá tenemos la posible caída en alturas en la primera fotografía, o en la segunda tenemos no solamente la caída en alturas, sino también un tema de eléctrico que tenemos allí, que es un peligro. El riesgo que nos puede ocurrir es precisamente por estar trabajando en las alturas, el riesgo es que se caiga la persona, o en la otra fotografía el riesgo es que se electrocute y también que se caiga. Otra imagen que vamos a tener, que es la siguiente, que puede ocurrir en algunos de nuestros trabajadores colombianos que somos de gran imaginación y buscamos la forma de realizar las tareas a como haya lugar. Entonces vamos acá a hacer un ejemplo de evaluación y valoración, y acá es lo siguiente. Entonces cuando nosotros miramos la primera fotografía, decimos vamos a hacer una evaluación de este peligro. Entonces la evaluación es donde miramos la probabilidad de que se ocurra ese riesgo que les mencionaba, que es que se caiga la persona por el impacto. ¿Qué pasaría si se cae? Entonces si nosotros calificamos y decimos en la primera fotografía la probabilidad de que se caiga de 1 a 5 es 5, y luego pensemos cuál será el impacto si se cae, entonces lo calificamos. Decimos el impacto si se cae puede estar calificado, no sé, en un 3, en un 4, ustedes podrán poner una calificación y ahí podemos determinar el resultado que nos puede dar este ejercicio. Si pasamos a la siguiente fotografía, seguramente vamos a decir lo mismo, que la probabilidad de que se caiga la persona de 1 a 5 es precisamente 5, pero ¿cuál es el impacto si se cae? Estoy casi segura que todos están respondiendo en este momento 5, o algunos están diciendo 6 o 7, basados del ejercicio que estamos dando, porque se ve claramente que el impacto sería muchísimo mayor.
Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo básicamente es la evaluación de este peligro y qué es lo que nos pide la norma. Luego la norma nos dice haga una valoración. Entonces, valore. Ustedes como trabajadores o como empleadores aceptarían este riesgo que estamos teniendo en la fotografía número 2. Creo que no lo aceptaríamos ninguno, ni como trabajadores ni como empleadores. Entonces ahí es donde tomamos las acciones y los controles y decimos ¿qué control vamos a implementar? Pues seguramente vamos a implementar un control de ingeniería precisamente para la fotografía número 2 porque el trabajador tiene que realizar la actividad, pero hay que realizarla de una manera segura. Y también seguramente un control administrativo como por ejemplo poner a que el trabajador no haga esta actividad solo, sino que esté acompañado de otro trabajador. Asimismo tenemos varios ejercicios donde ustedes pueden empezar a identificar en estas fotografías cuál es el peligro y cuáles son los riesgos que se pueden tener. Entonces, la última fotografía que me gusta mucho utilizar porque no solamente tenemos un sinnúmero de peligros dado por las posturas de la persona, por las herramientas que está utilizando, por el ruido, como se observa, sino también tenemos un tema, por ejemplo, psicosocial del pobre trabajador que se encuentra en el suelo. Después de hacer este ejercicio que también tenemos, recordemos, la pirámide accidental de Frank Beer, que esto es un tema muy técnico, pero yo lo traigo a colación simplemente para llamar la atención de que no siempre se da el ejercicio de la pirámide, que nos dice que por cada 600 incidentes pueden ocurrir 30 accidentes en daño a la propiedad y 10 de lesión leve y un accidente mortal, porque muchas veces con un solo incidente que tengamos puede a continuación seguir el accidente mortal. Entonces, siempre fijémonos bien en los incidentes, que nos reporten los incidentes, analicemos los incidentes. Los incidentes son aquellas situaciones que casi se convierten en un accidente, o sea, casi me caigo, casi se cae tal cosa. Los casi son los incidentes. Entonces, la sumatoria de esos incidentes puede llegar al momento donde se cayó la persona, se cayó la caja y se nos convierte en un accidente que puede ser leve o puede ser grave. Entonces, mucho ojo con los incidentes. No solamente hay que esperar los 600, sino con un solo incidente. Y la norma nos pide que se genere para el control de todas estas situaciones un sistema de jerarquización. Dice ese sistema, analice si se puede eliminar el peligro o el riesgo, analice si se puede sustituir, si se puede generar unos controles de ingeniería, unos controles administrativos, y los elementos de protección personal siempre y en todo caso son absolutamente complementarios. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de eliminación del peligro, podemos pensar si tuviéramos unos cables atravesados en nuestra oficina, si simplemente podemos eliminar este peligro, no lo podemos eliminar. Creo que sí lo podemos eliminar porque recogemos, todos estamos respondiendo de esta manera, recogemos los cables y eliminamos el peligro. Un ejemplo de sustitución es, por ejemplo, los trabajadores que de pronto manejan pinturas, manejan grasas, que muchas veces terminan su labor con sus manos, ustedes las observan cómo se las limpian normalmente. Entonces imagínense los productos que ellos usan a veces para limpiárselas. Entonces algunas veces lo hacen con thinner, gasolina, Tarsol, cuando realmente podría utilizarse un sustituto como por ejemplo serían jabones desengrasantes, que les afectarían menos su salud. Hoy en día la tercera causa de enfermedad laboral es precisamente los problemas de piel. La primera son los problemas musculoesqueléticos, o sea, los dolores de espalda, de hombro, de cuello, túnel del carpo. Segundo lugar, se cuentan los temas de hipoacusia, o sea, disminución de la audición. Tercero, el que les mencionaba, el de problemas de piel. Y cuarto, los problemas de desórdenes mentales y del comportamiento. Entonces, si buscamos sustitutos, simplemente cambiamos la situación que le pueda generar este daño al trabajador y lo solucionamos. Cuando tenemos los... Ok. Ahora sí, una llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, tengo una pregunta para la señora que está haciendo la charla en el streaming. Claro que sí, formule nuestra pregunta. Lo que
pregunta es la siguiente: ¿cuál es la entidad encargada de certificar una empresa en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? O sea, hay una lista de empresas que ya estén capacitadas para dar esa certificación. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, en este momento Colombia no está certificando las empresas en su cumplimiento del sistema, pero la pregunta me sirve para contarles que vamos hacia ese camino, para allá es donde vamos. Entonces, ¿qué tenemos? El cumplimiento de este sistema de gestión, o sea, todos debemos cumplirlo. Vamos a tener precisamente en este momento, más o menos la próxima semana o la otra, vamos a tener montados ya los pliegos de la licitación del gran sistema de información y riesgos laborales, donde vamos a conocer de manera georreferenciada el cumplimiento de este sistema en todos los departamentos del país, y de empresas, y vamos a poder verificar el nivel de cumplimiento. Una vez tengamos este nivel de cumplimiento, vamos a buscar que aquellas empresas que tengan cumplido su sistema y hayan disminuido su accidentalidad puedan tener un premio que va a ser la disminución de su cotización al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, en este momento, cuando lleguemos a esto, que es más o menos en 2 años, las empresas van a tener que tener seguramente una certificación. Lo estamos pensando con estilo Bureau Veritas, GCT, o sea, como hoy se hace y se certifica sistemas de gestión de calidad, muy seguramente vamos a llevar a certificar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Y para poder optar a este premio que les estoy manifestando, que es que se pueda disminuir la cotización al sistema de riesgos laborales. Bueno, en ese momento acabamos de recibir otra llamada, entonces permíteme y contestamos a ver qué nos quieren preguntar. ¿Aló? Muy buenas tardes, hablamos del Consejo Profesional. Acabas de llamar para hacer una pregunta. Sí, lo que pasa es que quiero hablar con la doctora Andrea Tormes, preguntarle que especifique cuáles son los riesgos profesionales dentro de nuestra profesión, porque no está hablando nada de la profesión de medicina veterinaria. Nosotros tenemos muchos riesgos y está hablando en general, y la conferencia es riesgos laborales en médicos veterinarios y zootecnistas. Quiero que especifique, porque ahí está hablando en general, no nos está diciendo nada a nosotros. Claro que sí, permíteme, ya vamos a profundizar en el tema. Muchas gracias. Sí, no, es que, o sea, la verdad, no he especificado nada, y son riesgos profesionales en médicos veterinarios y zootecnistas, ahí está hablando. Muchas gracias, daremos respuesta a esa pregunta. Sí. Bueno, íbamos a hablar sobre ese tema al final de la presentación de la doctora Andrea, pero pues ante la pregunta, por supuesto, con mucho gusto hablamos de ello. Los médicos veterinarios tenemos varios niveles de riesgo que nos están exponiendo permanentemente a enfermedades laborales. En principio son los accidentes. Hay varios trabajos en donde se ha determinado y prácticamente todos en América Latina, dirigidos por el doctor Héctor Tarabla de Argentina, con estudiantes colombianos de la Universidad de la UPTC de Tunja, de la Universidad UTCA de Bogotá, de la Universidad Nacional. Hay varios trabajos en donde se ha determinado cuáles son esos riesgos. Entonces, en esos riesgos encontramos que el primer renglón, de la misma manera que lo ha dicho, aunque ustedes indiquen que es un tema general, pues ahí la doctora Andrea ha incluido precisamente el problema musculoesquelético. Las luxaciones, las fracturas, las contusiones son o ocupan el primer renglón. Estoy hablando de los resultados de esas investigaciones. Son demasiado altos en cuanto a la especie con la que esté trabajando el colega. Si son con caballos, pues lógicamente a partir de las patadas es que se generan estos problemas principalmente. Pero un segundo riesgo, que también hace parte de los generales, son los accidentes con vehículos. Resulta que ya se hizo común que el veterinario de la finca ande o en campero o en una motocicleta
y desafortunadamente tiene accidentes que están dentro de los generales, pero que se convirtieron en riesgos laborales y enfermedades profesionales al conducir, porque van por caminos riesgosos o vamos por caminos riesgosos, y entonces ese es otro factor que incrementa muchísimo la estadística en este sentido. De otra parte, pues están las zoonosis. Entonces ella mencionó algunas que están en la norma, que están en el estudio que se hizo previo de enfermedades laborales, de los médicos veterinarios, de los zootecnistas y de los trabajadores. Cuando la doctora Andrea se ha referido al tema, por supuesto que como ministerio está hablando es de trabajadores y nosotros lo somos. Nosotros somos trabajadores en el área de agronomía, veterinaria y afines. Entonces no se ha salido del tema ni ha sido superficial, sino que dentro de estos que se ha incluido, pues ahí están. Cuando hablamos del riesgo de zoonosis, pues por supuesto el principal es la tuberculosis, la brucelosis, las enfermedades tales como la sarcocistosis y la leptospirosis fueron mencionadas ahora hace un momento. Entonces, pero hay otras enfermedades que en una conversación previa con el ministerio precisamente indicábamos que hay muchas otras que no están consideradas en la norma, pero esa norma a la que ella hizo referencia precisamente al final indica que será revisada cuantas veces sea necesario para complementar la norma. Este primer conversatorio precisamente tiene ese interés, y es que en un primer diálogo, creo que esto no lo habíamos hecho nunca, en un primer diálogo el Ministerio del Trabajo con el gremio está empezando a explorar el tema. ¿Cómo me estoy refiriendo a esto? A partir de los trabajos de investigación hechos en América Latina, que ya los hemos revisado tanto en Convescol como en ACOVES, para poder dejar una base sobre lo que se ha encontrado. El cuarto renglón importante es el tema de la inyectología, ¿sí? Las autoinoculaciones de vacunas, las autoinoculaciones de medicamentos, los accidentes con las agujas, los accidentes con las hojas de bisturí, ocupan un renglón importantísimo. Esas no son reportadas. El colega va al botiquín, se pone un poco de desinfectante y se cubre, pero eso no lo reporta. De tal manera que pues están subregistradas. Entonces tendremos que cumplir con la norma y por supuesto reportarlas. Otro problema que tenemos identificado y que nos preocupa como gremio es el tema de la contratación de los colegas. Hay muchos colegas que tienen una contratación prácticamente verbal, particularmente en el área de los pequeños animales. Entonces hacen unos turnos, no siempre el colega propietario o la persona empresaria dueña de una clínica tiene formalizado ese contrato, por lo tanto el colega, si tiene alguna dificultad, no lo reporta. Estos colegas de pequeños animales son objeto de riesgo con algo peor, que es el tema de los accidentes por mordeduras de perros o gatos, que pueden generar pues el tema de una deformidad o de una lesión que tenga que ser atendida con cirugía estética. Entonces nos preocupa mucho, por eso tenemos que mejorar el tema de contratación. Entonces, lo que buscamos con este conversatorio, primero, que puede ser que le parezca a algunos de ustedes general, es que conozcamos cómo es la norma, conozcamos en qué sitios de la norma nosotros tenemos que estar atentos, y si somos empresarios, pues cumplirlo tanto para los trabajadores como para los profesionales, ¿sí? Y entonces, de esta manera, estamos dando un primer paso. Recuerden todos, por favor, que es el primer paso que damos en este diálogo, que va a ser muy largo, por supuesto, entre el Ministerio del Trabajo, seguramente el Ministerio de Salud, que por cierto está en este momento conectado a esta conferencia con sus profesionales, y nosotros. Entonces, por favor, vamos poco a poco, y de esa manera démosle paso pues a la doctora Andrea para que continúe con su presentación. Muchas gracias.
Así es, muchísimas gracias. En efecto, son muchos los peligros a los cuales ustedes, los trabajadores que trabajan en este tema, veterinarios o tecnistas, están expuestos. De manera general, se tratan de estos, de los ergonómicos, por ejemplo, lo mencionaba, sobre todo por las posturas que ustedes tienen que asumir en el trabajo que realizan, la exposición con los animales, que lo decía muy bien en este momento, doctor, muchísimas gracias. Están expuestos a temas, por ejemplo, mordeduras, que si no se reportan y si no están afiliados al sistema de riesgos laborales, vamos a tener unos riesgos mucho mayores como empleadores. Aquí mando un mensaje, aprovecho para mandar un mensaje en materia de afiliación. ¿Por qué? Porque hay muchos también trabajadores que pueden ser independientes, que realizan su labor de manera independiente, es decir, que no tienen un jefe a cargo, ni de planta, ni un contratante, que tienen dificultades hoy en día en afiliarse al sistema de riesgos laborales. Pues estamos en este momento a punto de sacar la norma que va a permitir que estos trabajos liberales, estos trabajos cuenta propia, se puedan afiliar al sistema de riesgos. Nuestro ministerio hermano, el Ministerio de Salud, con ellos estamos trabajando esta norma junto con otro ministerio que es el que vela por la estabilidad financiera del sistema, que es el Ministerio de Hacienda. Estamos sacando esta norma. De esta manera tendríamos la protección de todos nuestros trabajadores dependientes. Ahora sacaríamos los de los independientes cuenta propia para que se puedan afiliar de manera voluntaria al sistema, y en un futuro seguramente también tendremos para aquellos que de pronto ejerzan su labor de manera independiente pero no tengan capacidad de pago. Eso se regulará a futuro con base en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo que nos lo permite, pero ya casi vamos a tener la protección de aquellos independientes que tengan capacidad de pago, que se queden afiliados a riesgos laborales, que hoy en día desafortunadamente por la normativa no lo pueden hacer. En sus pantallas van a observar, insisto, ustedes tienen que identificar los peligros, pero no solamente identificarlos, mencioné algunos como el tema de las enfermedades, ya mencionaron otros físicos que puedan recibir por el ejercicio que ustedes están teniendo, pero hay que hacer la valoración de los mismos para que ustedes sepan cuáles son los que tienen que entrar a controlar de manera prioritaria, porque seguramente no todos los peligros van a tener exactamente el mismo potencial para generar el daño más grande que otros peligros. Entonces hay que analizarlos. Es como tener un radar siempre y estar mirando qué es lo que me puede ocurrir. ¿Qué me puede ocurrir si recibo un animal? Si lo recibo en una veterinaria es una cosa, si estoy en una finca que estoy expuesta, como lo dice el mismo ministro Lucho Garzón, a la patada de la vaca, que las posturas que puedo tener en el ejercicio de la labor que estoy realizando también, todo esto se analiza, se mira y se le califica para saber qué es lo que vamos a priorizar. Esta guía tiene una metodología sencilla para los grandes empresarios que manejan metodologías de OSHA, manéjenla, no hay ningún problema. Pero acá en esta guía hay una metodología simple, sencilla para ustedes, para aquellos que quieran hasta ahora empezar a incursionar en esto, para que lo puedan manejar y de esta manera ayudemos a controlar la potencialidad del daño que nos pueda causar cierta circunstancia. Mencionábamos, por ejemplo, el peligro que podemos estar expuestos de pincharnos con una aguja. La gran pregunta, ¿eso es un accidente laboral? ¿O cómo se califica? Después se califica la enfermedad que me puede dar como una enfermedad laboral. Estos son uno de los temas que revisamos con nuestro Ministerio Hermano de Salud, en los que miramos, porque no solamente se presenta en este sector de zootecnistas, de veterinarios, sino también se presenta en el sector salud en general. Entonces, lo que traigo para que ustedes tengan en la mano son las herramientas que les faciliten el trabajo que hay que hacer, porque se nos vence ahorita en enero del año 2017. El mensaje es: tenemos un vencimiento que hay que cumplir, porque si no podemos ser sancionados. También tenemos que hacer el plan anual. Una vez identificamos los peligros, sabemos cuáles son los que realmente nos pueden generar mayor daño, por el cual tenemos que generar unas acciones prioritarias, pues generamos un plan anual de trabajo priorizando. Arrancamos por los de mayor riesgo, los de mayor daño, y empezamos a disminuir por aquellos que pueden ser leves, sencillos, y vamos implementando los controles según ese nivel, esa calificación que ustedes mismos estén dando. Hay matrices en las guías que les pueden ayudar al tema. Finalmente, la capacitación.
Si nosotros los trabajadores no estamos capacitados, si nosotros no sabemos cómo pues que podemos adquirir una enfermedad de tuberculosis, si nosotros no sabemos y nos tomamos a la ligera el trato, el manejo de los animales, si no preguntamos, por ejemplo, cuando nos llevan el animal de entrada, si es un animal que tiene si es calmado o tiene un comportamiento agresivo, pues no vamos a ver a qué vamos a estar expuestos. Si nosotros como trabajadores no estamos bien capacitados, pues seguramente vamos a terminar con una afectación, ya sea física por un accidente que tengamos, ya repito, o lo decíamos anteriormente, que nos patee un animal, que nos muerda un animal, o una enfermedad que, ojo, eso es lo más silencioso que nos pueda pasar. A veces no usar el tapabocas porque nos molesta, porque es incómodo, que no pasa nada, porque llevo años haciéndolo de esta manera, no sabemos cuántos años más va a pasar para que adquiramos la enfermedad, ¿sí? El pelo de los animales, por ejemplo, se nos va a los pulmones, terminan los pulmones, y cuánto tiempo después vamos a adquirir un cáncer pulmonar. Son enfermedades silenciosas que pues se pueden ir metiendo en nuestro cuerpo, que es por falta de prevención, por falta de creer que no va a pasar nada, y al final 20 años, 15 años después es cuando adquirimos la enfermedad. La investigación de los accidentes, esto es muy importante, y de las enfermedades, así como de los incidentes. Hay que estar investigando. Por ejemplo, mencionaba que nos pinchamos con las agujas, que pasó algo que posiblemente puede ser leve. Hay que estar analizando, hay que estar mirando la periodicidad con lo que ocurre eso, para ir mirando cómo vamos a solucionar esa situación para que no siga ocurriendo, porque después podemos tener algo absolutamente grave. Hay que conocer la norma, hay que saber que si hay un accidente hay que reportarlo dentro de los 2 días, hay que saber que si se reporta extemporáneamente, la sanción puede ser más baja a que si no se reporta. Si un accidente no se reporta, ojo, la sanción por no reporte puede ser de 1.000 salarios mínimos, mientras que la sanción por un reporte extemporáneo es de 500 salarios mínimos. Entonces es mejor reportarlo, así sea extemporáneo, a no reportarlo. Asimismo, igual, si vamos a contratar bienes y servicios que nos ayuden a proteger la salud de los trabajadores, pues tienen que ser los idóneos. Si tenemos que tener un tapabocas o una máscara según el tipo de trabajo que se esté realizando, pues hay que saber qué tipo de tapabocas vamos a tener, o de máscara, si es media máscara completa, según las especificaciones que requiera para prevenir la enfermedad. No para todos se requiere exactamente el mismo elemento de protección personal. Cuando hay que usar el elemento, hay que usarlo. Repito, uno mira el peligro a ver si lo puede eliminar, uno mira el peligro a ver si lo puede sustituir. Si hay que trabajar con perros, pues hay que trabajar con perros. ¿Cómo lo vamos a eliminar? No hay forma. Seguramente habrá que tener los elementos adecuados para generar los controles administrativos que nos pueden ayudar precisamente al tema. Analizamos todo esto para adquirir lo que realmente sea de beneficio para el trabajador, porque lo que buscamos es prevenir accidentes y enfermedades. Después de esto, pues tenemos que medir lo que pasa con nuestros trabajadores. Hay que tener indicadores para saber si ha aumentado el accidentariado o ha disminuido. Ojo, cómo estamos con el ausentismo. Ojo, se nos están enfermando mucho, así sea por enfermedad común, porque recordemos que la enfermedad común se puede agravar por el trabajo. Entonces tenemos que estar monitoreando esto, tenemos que estar midiendo y mirando para poder controlar la situación y disminuir, si tenemos mucha accidentalidad, disminuirlo, si tenemos mucho ausentismo, analizarlo y mirar cómo podemos solucionar el tema. No solamente porque las cosas sean calificadas de origen común, nosotros como empleadores vamos a decir, no es nuestro problema, no es nuestra situación, sino hay que mirar realmente en el contexto de nuestra labor cómo podemos ayudar a solucionar la situación. Luego hay que medir cómo se encuentra el sistema. Para eso la norma exige que tiene que haber una revisión de la alta dirección, es decir, el empleador tiene que estar sentado monitoreando no solamente cómo van las utilidades de la empresa, de la veterinaria, de lo que está adquiriéndose a través de las visitas en los campos de nuestros animales, ni cómo va el presupuesto, ni si vamos a alcanzar a aumentar el número de clientes que nos hemos propuesto. No, hay que mirar también
cómo van nuestros trabajadores, si ha disminuido la accidentalidad, si ha disminuido los mordiscos, si están realmente utilizando los elementos de protección personal, si vamos a capacitar, por ejemplo, si vamos a capacitar a nuestros trabajadores en el adecuado uso de la protección de la respiración. Entonces, no solamente invertir en la capacitación, no solamente invertir en el tiempo de los trabajadores para que se capaciten, sino después monitorear si realmente eso fue efectivo, es decir, que realmente los trabajadores utilizan los elementos y los utilizan de manera adecuada. Esta revisión la tiene que hacer la alta dirección para poder hacer acciones inmediatas cuando se requieran para, repito, proteger a nuestros trabajadores. Y finalmente se deberán realizar las acciones preventivas o correctivas que haya lugar. Si los trabajadores no están utilizando los elementos de protección personal, pues tomar las acciones a que haya lugar. Sensibilizar, saber cómo le vamos a llegar al trabajador o, como lo dije inicialmente, pues si se está violando una norma técnica de seguridad al interior de la empresa, tomar medidas al respecto, porque las labores no se deben realizar si no se utilizan las herramientas y las directrices de seguridad que fijan nuestros empleadores. Es mejor que el trabajador no haga la actividad, o si no, vamos a tener posiblemente el accidente o la enfermedad a futuro. Finalmente, la norma vence en enero del 2017 y por eso decidimos hacer este conversatorio hoy, conversatorio inicial. Importante que ustedes entren en este contexto. Sí, es cierto, para nosotros como Ministerio del Trabajo, y lo decía inicialmente, la identificación de los peligros, su evaluación y valoración es como el capítulo más importante que tiene esta norma, porque si identificamos correctamente los peligros, pues vamos a protegernos y vamos a proteger a los trabajadores. Pero no es solamente la identificación de peligros, hay un contexto completo mencionado en los 10 pasos que les señalaba al comienzo, que son los que vamos a estar monitoreando el Ministerio del Trabajo a través de nuestros inspectores, yendo a cada sitio, yendo a cada departamento, en cada municipio, cada ciudad, cada sector económico para ver qué está pasando. Repito, en tasa de accidentalidad, todo el tema agrícola, ganadería, se encuentra en el segundo lugar de mayor accidentalidad. Es decir, la mirada del Ministerio del Trabajo está puesta en ese sector y tenemos que buscar soluciones y entre todos tenemos que trabajar para cuidar los trabajadores, para que nos volvamos en defensores de la vida de los trabajadores, cuidarlos, que realmente realicen estas actividades de una manera segura, para que así puedan producir, así Colombia pueda crecer. Un mensaje importante: el Ministerio del Trabajo, aunque la norma amplió el plazo para que la norma se cumpla hasta enero del año 2017, está vigilante de que en todos los sectores se estén cuidando nuestros trabajadores. Cuando encontramos que existe un riesgo inminente en la seguridad y salud del trabajador, estamos procediendo con la paralización de las actividades o con el cierre de las empresas. A la fecha llevamos un total de 23 empresas del sector público y del sector privado que se han paralizado sus actividades. Es decir, se les dice, usted por un término de 10 días no puede realizar ninguna actividad, o esta actividad está prohibida que la realice hasta que no tome las acciones necesarias para que nos garantice que va a proteger la vida y salud de los trabajadores. Entonces, no podemos estar relajados frente a este tema, sino que por el contrario, el mensaje es estar absolutamente alertas, estar pendiente de qué situación le puede generar un accidente, una enfermedad a nuestro trabajador, para tomar las acciones inmediatas por corazón, o sea, de corazón, porque realmente tenemos que cuidar a seres humanos para que nos volvamos en defensores de la vida de esos seres humanos, de conciencia, lo hagamos de esta manera y no esperemos a que llegue el ministerio a cerrarnos, a prohibirnos que realicemos actividades o ponernos multas que a partir del año 2015 se incrementaron y son mucho más estrictas a lo que teníamos anteriormente para empezar a realizar las actividades. No esperemos a que hayan sanciones, sino por convicción
cuidemos nuestros trabajadores. Y este es el mensaje, es un mensaje con el cual el Ministerio de Trabajo les quiere llegar a ustedes, y que no solamente lo estamos haciendo este año, no solamente va a ser la primera conversación o interacción que tengamos con ustedes, sino que tenemos un compromiso establecido con este gremio precisamente para trabajar de manera conjunta. Existen muchas actividades o muchas zonas grises para ustedes en materia de riesgos laborales que queremos buscar llenar. Ejemplo, dificultades muchas veces para que ciertos trabajadores que se encuentran en fincas lejanas se le puedan realizar los exámenes periódicos. Son situaciones que en conjunto tendremos que mirar, tenemos que buscar salidas, pero que podemos trabajar de la mano precisamente para lograr el único objetivo que estamos buscando, y es que ustedes, los trabajadores de este sector, puedan realizar su actividad de una manera segura y con la garantía de que su salud va a estar en buenas condiciones. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, la doctora Andrea, la directora de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo. Una información muy importante, muy pertinente, y pues que muy seguramente todos han aprovechado. Bueno, y en este momento pues daríamos puerta abierta a las preguntas que formulen los profesionales que nos puedan llegar. Ya nos han llegado algunas, vamos a recopilar con el doctor para que nos indique quizás algo adicional que quiera aportar, y pues al final recibiremos las preguntas. Bueno, no podemos dejar de recordar evidentemente que un requisito fundamental para que cualquiera de nosotros esté empleado es que tengamos la seguridad activada con nuestra EPS. Ese es un problema crónico, y es que cuando no tenemos un contrato laboral formal, terminamos presentando el primer documento y después no renovamos o no pagamos el servicio y quedamos por fuera del sistema. Entonces, una recomendación fundamental es esa: la EPS o la normativa, la norma, aunque nos guste o no nos guste, la ley 100, lo importante es que de todas maneras hay dentro de ese sistema, todas las EPS tienen una oficina de medicina del trabajo o de enfermedades y riesgos laborales, no solamente con el tema de la norma a través del Ministerio del Trabajo. Entonces tenemos esas dos alternativas para presentarnos. Si somos empleadores o si somos líderes, dirigimos una explotación, entonces toda esta situación de los trabajadores nos compete de manera directa. ¿Sí? No puedo dejar de recordar que alguna vez un trabajador, un tractorista, permitió que alguien de fuera de la finca se colgara detrás del tractor. El tractorista estaba protegido porque tenía su seguridad social, pero la persona a la que dejó colgar atrás del tractor pues no era de la finca y se cayó sobre los discos del arado, y ustedes se imaginarán la cantidad de heridas terribles que tuvo, y eso fue necesario pagarlo desde la finca, porque ocurrió con una máquina de la finca, con un trabajador nuestro que falló, y aunque la persona era de afuera. Entonces fíjense que tenemos que llegar al detalle de normas internas para proteger, y eso nos compete, seamos médicos veterinarios o agrónomos, seamos zootecnistas. Estamos gerenciando un programa, estamos dirigiendo un programa, tenemos que proteger no solamente la vida de las personas, sino también pues esos recursos que nos han confiado al ser directores de esto. Y finalmente lo otro que quería decir es que tenemos otra situación que tenemos que revisar con cuidado, y es el tema de los estudiantes en pasantía o en práctica, porque resulta que ellos están involucrados dentro de un aparato productivo o de un aparato asistencial en la clínica, y deben cumplir absolutamente todas las normas, y si no las cumplen tendríamos que tener el apoyo de las universidades para que eso sea controlado, de tal manera que la recomendación no es ahora pues suspender las prácticas, ni más faltaba, porque entonces ¿cómo vamos a avanzar? Pero sí exigir que los estudiantes en pasantía vayan protegidos por los seguros correspondientes, tengan su EPS activa y por supuesto cumplan. Una de las cosas que dentro de las investigaciones que se han hecho
sorprende es que por máximo el 74% de los colegas dicen que siempre utilizan guantes, por ejemplo en el tacto rectal para determinar gestaciones, y hay cerca de 20 y pico % de personas que ni siquiera usan el guante para hacer una palpación rectal, con los riesgos. Ese es un ejemplo de las muchas cosas en las que estamos fallando y que pues tenemos que corregir. Tenemos que entender que nosotros somos responsables de nuestra propia seguridad en el marco de las normas, pero somos nosotros los que iniciamos la prevención. Doctor Jairo, muchísimas gracias por esos aportes que ha realizado y procedemos a la sesión de preguntas que ya nos han dirigido varios profesionales y personas externas por medio de las redes sociales, correo electrónico y llamadas que muy seguramente van a volver a ingresar. Una de ellas enuncia: ¿dónde puedo encontrar los protocolos de manejo de animales y sustancias biológicas de riesgo? Bueno, existe la resolución 2400, tiene bastante guía técnica en materia de protección de nuestros trabajadores. Hay unos protocolos que hemos venido sacando por sectores económicos o actividades económicas paulatinamente. Existen guías desde el año pasado o de años anteriores, pero la propuesta es: si ustedes consideran que carece este sector precisamente de un protocolo específico que les ayude a identificar sus situaciones y cuáles serían los controles necesarios para poderlos protegerse, pues este es el momento de que arranquemos en un trabajo conjunto para poderlas armar. Este se podría ser uno de los compromisos que podría quedar con el gremio a partir del día de hoy para empezar a trabajar en la materia, y sería delicioso que trabajáramos en conjunto en favor de este sector económico. Perfecto, doctora Andrea, muchísimas gracias por este aporte. Sabemos que el doctor Jairo tiene también otro aporte al respecto. Tendríamos que contarles que estas dos instituciones, tanto Convescol como ACOBES, participamos en los trabajos que hacemos en la cadena, en las cadenas de producción y además en la mesa del sector pecuario, con el SENA. Yo precisamente soy el presidente de esa mesa intersectorial del SENA en el sector pecuario, de tal manera que allí hemos estado avanzando. Tenemos unas normas de competencia laboral que debemos estimular que nuestros trabajadores se capaciten para que puedan dar cumplimiento a la normativa que tiene que ver con buenas prácticas ganaderas. Entonces, en el contexto de esa formación para adquirir la certificación en competencias laborales en buenas prácticas ganaderas, entonces allí va a haber, pues lógicamente, esa información que pregunta el colega. Perfecto, doctor Jairo, muchísimas gracias. Seguimos con otra de las preguntas que nos han ingresado al sistema. ¿Cómo aseguro a los trabajadores de mi finca en riesgos profesionales si no han estudiado esas profesiones? Bueno, en este momento existe una norma que exige para realizar actividades de seguridad en el trabajo, si se hace con terceros, es decir, con contratos de prestación de servicios, esas personas contratadas como un tercero requieren la licencia de seguridad en el trabajo. Sin embargo, si yo tengo mi personal de planta, puedo con mi personal de planta trabajar el tema. Para eso puedo meterme a la página web de nuestra administradora de riesgos laborales, donde tenemos herramientas frente al tema. Pueden entrar a la del Ministerio del Trabajo, donde también tenemos guías, videos que nos permiten y nos ayudan a avanzar en esta materia. O sea, es decir, si yo con mi trabajador de planta monto este sistema adelante para cubrir y proteger a nuestros trabajadores, lo puedo hacer sin necesidad de que esta persona tenga la licencia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este es como uno de los pasos que vamos a ir avanzando a futuro con una norma que vamos a sacar de estándares mínimos. Vamos a tratar de regular un poco por tamaño de empresa, es decir, si yo tengo 5 trabajadores, puede ser diferente a que si tengo 50 trabajadores. En un proyecto de norma que estamos trabajando, vamos a poner unos perfiles. Si la persona es de planta, entonces mínimo qué capacitación debería tener si soy una empresa pequeña, o si tengo más de 200 trabajadores,
trabajadores qué perfil debería tener. Eso es un proyecto de norma que estamos trabajando en este momento en el Consejo Nacional de Riesgos, donde precisamente participan gremios de empresarios, de trabajadores, el Ministerio de Salud también está ahí, y con ellos pues estamos trabajando para regular esto a futuro. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Andrea. Otra de las preguntas, y pues viene al tema, nos indican qué obliga a la afiliación a este sistema de riesgos laborales y qué ARL o ERP debemos tener, dependiendo de cada riesgo. La afiliación viene desde mucho tiempo atrás, o sea, la ley 100 estableció que los trabajadores, se estableció todo el sistema de protección social, todos los trabajadores deben estar afiliados a salud, pensiones, riesgos laborales y unos servicios complementarios como son las cajas de compensación familiar. Entonces, el trabajador dependiente tiene esto muy regulado desde mucho tiempo atrás. La diferencia es que en riesgos antes era obligatoria la afiliación solamente del trabajador dependiente y era voluntaria aquel trabajador independiente que tuviera un contrato firmado de prestación de servicios. Avanzamos a partir del año 2012 y hoy en día es obligatorio que esté afiliado a riesgos laborales, tanto el trabajador dependiente como el trabajador independiente que tenga un contrato de prestación de servicios, como el estudiante que esté realizando una práctica que tenga, que para obtener el título realice una práctica que tenga un riesgo ocupacional en ella, obligatoriamente tiene que estar afiliado a riesgos laborales. Y vamos a avanzar a la afiliación voluntaria, como se les había mencionado, que es aquel trabajador independiente que no tiene una cabeza como empleador o como contratante, sino que yo presto mis servicios liberalmente a un sitio un día, a otro sitio al otro, que no tengo ningún contrato de prestación de servicios firmado, para que yo pueda afiliarme directamente al sistema de riesgos laborales. En eso es en lo que vamos a avanzar, pero no va a ser obligatoria, sino va a ser voluntario, con capacidad de pago, es decir, que esté afiliado a salud, a pensiones y que se afilie voluntariamente a riesgos laborales. Bueno, doctora Andrea, muchísimas gracias por esta información. Nos indican otras dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué relevancia existe y qué importancia tiene que ser dirigida a los establecimientos de prestación y la capacidad de estos servicios? Trato de entender la pregunta como, tal vez, si es obligatorio esto que mencioné, que todos lo den, o la importancia según el tamaño del establecimiento o del lugar. El mensaje que quiero dar es el siguiente: toda persona que tenga un trabajador a cargo debe tener cuidado con implementar este sistema. Si yo, como empleador, así tenga solamente una persona que esté trabajando conmigo como dependiente y de pronto trabajan conmigo otras personas que van y prestan servicios, yo tengo que cuidar a todos estos trabajadores, porque la norma, como lo dije inicialmente, cubre absolutamente a todos los trabajadores. Es decir, en un momento que en el trabajo de la finca yo tenga allí varios trabajadores y ocurra una situación, un accidente allí, muy seguramente vamos a llegar con el Ministerio de Trabajo y les vamos a decir: déjenme ver cómo está el cumplimiento de su norma en riesgos laborales. Usted se implementó este sistema, usted sí evaluó los peligros a los cuales podría estar expuesto su trabajador de planta, como el resto de trabajadores que estaban en esta finca en este momento. Es decir, aquí no importa el tamaño, aquí lo que importa es que tengamos, así sea un solo trabajador a cargo, así tengamos subcontratistas, contratistas, porque todos son seres humanos que tenemos que cuidar mientras que estén en nuestras instalaciones o en nuestro proceso de producción. Perfecto. De nuevo, gracias, doctora Andrea. De nuevo estamos a la espera de las llamadas que quieran realizar para responder las inquietudes que presenten. En este momento, pues ya, en caso no sea así, doctor Jairo, ¿desea usted generar algún aporte adicional? Bueno, no, yo simplemente quiero invitar a toda la comunidad, a todos los colegas, para que nos acompañen en este proceso que se ha iniciado en estas semanas previas, que es el de revisar, hacer las encuestas, informar cómo estamos manejando los temas que se nos ha indicado hoy,
que debemos tener con gran cuidado a partir de este momento, y eso significa que tendremos que trabajar de manera muy articulada con las instituciones del Estado que tienen profesionales del agro, con las universidades y con los colegas empresarios y por supuesto también los independientes. De tal manera que les agradecemos muchísimo en nombre de Convescol y de ACOVES, al Ministerio del Trabajo, a la doctora Andrea, al doctor Ramón Correa, que está ausente acá, pero que está en línea como presidente de Convescol, y al doctor Ignacio Amador, nuevo presidente de ACOVES, por haber permitido que pudiésemos realizar este primer conversatorio. Seguramente, doctora Andrea, vamos a tener nuevas oportunidades para conversar con nuestros colegas y poderles presentar los avances del trabajo que vamos a hacer conjuntamente. Así es, doctor Jairo, este es el primer escenario de encuentro, es nuestra primera actividad, porque sé y soy consciente que son muchísimas las preguntas que en materia de riesgos laborales tenemos, y esperamos como Ministerio del Trabajo poder estar acá en otras oportunidades, no otra más, en más oportunidades, y que hagamos un trabajo en conjunto con Convescol, con ACOVES, y trabajemos unidos, porque queremos proteger a los trabajadores, nuestros trabajadores. Queremos que todos realicen sus actividades de manera segura y saludable. Bueno, doctora Andrea, doctor Jairo, muchísimas gracias por su asistencia, por sus valiosos aportes. Gracias también a los asistentes que generaron sus inquietudes. Lamentamos pues no haber podido contestar todas las preguntas, pero pues se contestarán ya sea vía electrónico en una próxima charla, como muy seguramente lo va a hacer. Y pues recordemos que en caso de que no puedan haber presenciado la charla completa, quedaría subida en nuestras redes sociales para poder aclarar, revisar y volver a recordar estos importantes temas. De nuevo, pues de parte del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria, agradecemos a ustedes, al doctor Jairo Gómez, representante de ACOVES, a la doctora Andrea Torres, representante del Ministerio de Trabajo, y gracias a ustedes, espectadores, de nuevo, que estén muy bien. Muy buenas tardes.